Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro Obreros de la Vida Eterna. El día de ayer estuvimos aprendiendo de que existe un lugar, un santuario, donde han ido los equipos que van a trabajar aquí en los niveles inferiores. Los niveles inferiores. Y vamos a ver qué pasó allí, porque van a tener la presencia de un espíritu superior. Vamos a ver todo lo que se tiene que hacer. Y se llama el capítulo 3, el sublime visitante. Dice, reunidos en un pequeño salón iluminado, observé que la atmósfera permanecía impregnada de un suave perfume. Cornelio nos recomendó una oración fervorosa y mantener pureza de pensamientos. Tomando la delantera, el instructor se paró frente a una reducida cámara construida con una sustancia análoga al vidrio puro y transparente. O sea, había una cámara, una pequeña habitación, pero hecha de vidrio, puro y transparente, dice. La miré atentamente, se trataba de un gabinete cristalino en cuyo interior cabían perfectamente 2 o 3 personas, era muy grande. Vestido con una túnica muy blanca, el director de la casa extendió la mano en nuestra dirección y exclamó con grave entonación: los emisarios de la providencia no deben sembrar la luz sin provecho. Constituiría para nosotros una grave falta recibir en vano la gracia divina. Colocándose a nuestro encuentro, los mensajeros del Padre ejercitan el sacrificio y la abnegación, sufren los choques vibratorios de nuestros planos más bajos, vuelven a tomar la forma que desde hace mucho abandonaron, se hacen humildes como nosotros y para que nos hagamos tan elevados como ellos, se dignan ignorar nuestras flaquezas para hacernos partícipes de sus gloriosas experiencias. Fíjese, Andrés Luis era un espíritu esclarecido, porque hay niveles espirituales, ¿no? Niveles. Cornelio era un espíritu más adelantado, un espíritu bueno, pero iban a recibir un espíritu superior. Los espíritus superiores ya pierden el envoltorio, el periespíritu, por eso para ellos poder comunicarse, tienen que hacer una renuncia, es un sacrificio, para poder formar nuevamente una forma humana, un periespíritu, y poder comunicarse. Y se mencionan ellos que ellos son humildes, y se mencionan también que no son tan elevados como ellos. O sea que se imaginan todo lo que tiene que pasar y todo lo que pasó Jesús, que es un espíritu puro. Estos todavía no son espíritus puros, son espíritus superiores. Falta todavía un peldaño más para llegar a ser espíritu puro, para poder Jesús nacer en un niño. Es el gran sacrificio de Jesús. Interrumpió el curso de las palabras, nos miró en silencio y prosiguió en otro tono. Comprendemos que allá afuera, ante los lazos morales que aún nos amarran al plano físico, es casi inevitable la recepción de la reminiscencia del pasado a distancia. O sea que uno en el mundo espiritual a ese nivel todavía añora a su familia, ¿no? Entonces son pensamientos que no permiten y no iban a permitir hacer esta experiencia de poder recibir a ese espíritu superior. El recuerdo tañe las cuerdas de la sensibilidad y nos sintonizamos con el pasado inferior. Sin embargo, aquí en el santuario de la bendición es imprescindible observar una actitud firme de serenidad y respeto. El ambiente ofrece bases para la emisión de energías puras y por esa razón somos responsables por emitir cualquier pequeña desarmonía en el trabajo a realizar. Formulemos pues los más altos pensamientos a nuestro alcance relativos a la veneración que debemos al Padre Altísimo. Les estaba pidiendo de que dejasen sus pensamientos de sus recuerdos cuando estuvieron encarnados, de su familia, de sus añoranzas, de sus nostalgias, para que puedan tener pensamientos puros, exclusivos a la tarea que iban a hacer en ese momento. Menciona André Luis, dice, para otra clase de observadores, el instructor Cornelio podría parecer excesivamente metódico y riguroso, pero no para nosotros, que sentíamos su profunda sinceridad y amor a las cosas santas. Después de un largo intervalo, destinado a nuestra preparación mental, volvió a decirnos sin afectación: proyectemos nuestras fuerzas mentales sobre la pantalla cristalina.
El cuadro a formarse está dando indicaciones de lo que tienen que hacer. Será un paisaje simbólico en el que aguas mansas, personificando la paz, alimentan a un vigoroso árbol que representa la vida. Asumiré la responsabilidad de la creación del tronco, Cornelio, mientras los jefes de las misiones entrelazarán energías creadoras fijando el lago tranquilo. O sea, la tarea que tenían que hacer, él iba a hacer el árbol, las aguas tranquilas la iban a hacer los jefes de cada una de estas misiones, y dirigiéndose especialmente a nosotros, los colaboradores más humildes, añadió: ustedes formarán la vestidura del árbol y la vegetación que rodeará las aguas serenas, así como la característica del trecho del firmamento que deberá cubrir la pintura mental. O sea, iban a crear una pintura mental y cada uno tenía una tarea. Cornelio el tronco, los jefes el lago y los colaboradores más sencillos, más simples, tenían que hacer la vegetación y el cielo. Después de una ligera pausa concluyó: este es el cuadro que ofreceremos al visitante excepcional que nos hablará en breves minutos. Atendamos a las señales. Dos auxiliares se apostaron al lado de la pequeña cámara en posición de servicio y al acorde de un armonioso aviso nos pusimos todos en concentración profunda, emitiendo el potencial de nuestras fuerzas más íntimas. Ya les he explicado en clases anteriores, en curso anterior, que el espíritu tiene la capacidad de la idioplastía, de crear formas. Se los he explicado. Entonces, un espíritu va a crear la forma de acuerdo al nivel moral que tenga. Si es un espíritu esclarecido, un espíritu bueno, va a poder crear hermosuras, obras de arte. Si es un espíritu inferior, podrá crear cosas horrendas, cavernas, árboles raídos, animales monstruosos, puede crear. Y en este caso iban a crear un escenario dentro de ese habitáculo de cristal puro, para que el espíritu que se va a materializar allí, el espíritu superior, sienta pues una acogida, ¿no? Y como si uno tú quieras recibir a un gran conferencista, entonces le haces un escenario bonito, mantel, flores, para que se sienta bonito, pues, ¿no? Lo mismo estaban haciendo ellos, pero lo hacían con el pensamiento. ¿Qué pasó? Sentí bajo la presión del propio esfuerzo que mi mente se dislocaba en dirección al gabinete de cristal, donde creí entrar, colocando porciones de hierba junto al diseño del lago que debería surgir. Utilizando las vigorosas energías de la imaginación, recordé la especie de planta que deseaba en aquella creación temporal, trayéndola del pasado terrestre hacia aquella hora sublime. Estructuré todos los detalles de las raíces, hojas y flores y trabajé intensamente en la intimidad de mí mismo, reviviendo el recuerdo y fijándolo en el cuadro con toda la fidelidad posible. A la señal de interrupción volví a la postura natural de quien observa, con el fin de examinar los resultados de la experiencia y contemplé, ¡oh maravilla! El gabinete estaba profundamente transformado. Aguas de indescriptible belleza y admirable azul celeste reflejaban un pedazo del firmamento, bañando las raíces del venerable árbol, cuyo tronco hablaba en silencio de su propia grandiosidad. Acuérdense que el árbol fue creado por Cornelio, ¿no? Las aguas, el lago, fueron creados por los jefes de cada expedición. Y el resto de detalles iba a ser creado por los espíritus colaboradores. Pero miren lo que pasa. Miniaturas prodigiosas de cúmulos y nimbus. ¿Saben lo que es cúmulos y nimbus? ¿No han estudiado geografía, cuarto año de primaria? Lo repasamos en segundo año de geografía. Cúmulos y nimbus son las características de las nubes. Nubes. Las cúmulos y nimbus. Ya se acordaron, ya. Claro, lo tenía acá. Cúmulos y nimbus son esas nubes bien gorditas. En Lima tenemos solo estratos. Yo era campeón en esto, por si acaso. Estratos, por eso nuestro cielo es así. Pero cúmulos y nimbus, esas hermosas nubes grandes, blancas. Ese es cúmulos y nimbus. Ya, terminó la clase de geografía. A ver. Se estacionaban en el cielo, pareciendo estar muy lejos de nosotros. Sin embargo, las orillas del lago parecían casi desnudas y las ramas del tronco se presentaban escasamente vestidas. El instructor rápidamente tomó de nuevo la palabra y se dirigió a nosotros con firmeza. Amigos míos, vuestra parte no se acabó correctamente.
Prestad atención a los detalles incompletos y exteriorizad vuestro poder dentro de la eficiencia necesaria. Todavía tenéis 15 minutos para terminar la obra. Está incompleta, pues. Hayan puesto una que otra rama, una que otra hoja, una que otra flor. Entendimos sin mayor explicación de lo que deseaba decir y nos concentramos de nuevo para consolidar los detalles con los que debería revestir el paisaje. Procuré imprimir más energía a mi creación mental y con mayor presteza busqué colocar las pequeñas flores en el humilde ramaje, recordando mis funciones de jardinero en el amado hogar que había dejado en la tierra. Oré, pedí a Jesús que me enseñase a cumplir el deber de los que deseaban la bendición de su divino amor en aquel santuario, y cuando la notificación sonó nuevamente, confieso que lloré. El diseño vivo de la gramínea que mi esposa y mis pequeños hijos tanto habían estimado, en mi compañía en el mundo, adornaban las márgenes con un verde maravilloso y las mimosas flores azules parecidas a las raspillas silvestres surgían abundantes. El árbol se había cubierto de abundante follaje y la vegetación de singular hermosura completaba el cuadro que me pareció digno de un primoroso artista de la tierra. Cornelio sonrió, dando muestras de gran satisfacción, y ordenó que los dos auxiliares conservasen la mano unida al gabinete. Desde ese momento, como si se hubiese puesto en acción una operación magnética desconocida, nuestra pintura colectiva comenzó a dar señales de vitalidad temporal. Algo leve e imponderable, semejante a un cariñoso soplo de la naturaleza, agitó suavemente al árbol respetable, balanceando los arbustos y la minúscula hierba que se reflejaban en las aguas muy azules, dulcemente encrespadas cada vez más. Mi gramínea estaba ahora tan viva y tan bella que el pensamiento de angustiosa nostalgia de mi antiguo hogar amenazó. Amenazó de repente mi corazón aún frágil. ¿No eran aquellas las flores menudas que mi esposa colocaba diariamente en el solitario cuarto de estudio? ¿No era la misma que formaban los delicados ramos que mis hijos nos ofrecían los domingos por la mañana? Fuertes recuerdos absorbieron mi ser, oprimiéndome inesperadamente el alma. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué misterio el espíritu enriquecido de observaciones y valores nuevos, respirando en campo más alto de la inteligencia, tiene necesidad de volver al pequeño círculo del corazón, como bosque imponente que no prescinde de la sencilla y reducida gota de agua para saciar la sed a sus raíces? Sentí el deseo mal disfrazado de arrebatarles obligatoriamente de la tierra, transportándoles junto a mí, deseoso de reunirles a mi lado en un nuevo nido, sin separación, sin muerte, y hacerles experimentar los júbilos de la vida eterna. Mis lágrimas estaban prestas a caer. Sin embargo, bastó una mirada de Jerónimo para reajustar mi ánimo. Jerónimo era el jefe de su misión. Arrojé lejos de mí toda idea angustiosa y conseguí recuperar la posición del colaborador en las acciones del momento. ¿Ven? Le habían advertido que los pensamientos, esos de recuerdo del hogar, no debían sentirlos, y él comenzó a sentirlos. Y él se preguntaba, ¿pero por qué? Si estoy pasando experiencias distintas, estoy creciendo, ¿todavía me queda ese recuerdo? Sí, siempre va a haber ese recuerdo. Sus espíritus no se olviden de sus amores, de sus seres amados, por más elevados que van a estar avanzando, por más instrucción que reciban, siempre tienen el recuerdo. Y por eso regresan a ayudarnos, a apoyarnos, a trabajar con nosotros. Dice Cornelio, de pie ante el paisaje vivo, mientras nos manteníamos sentados, extendió los brazos en dirección a lo alto y suplicó. Escuchen la oración. Padre de la creación infinita, porque todo pasa por Dios. Yo le puedo, como me preguntan mucho, y si le pido al espíritu de mi papá que me ayude, si está en condición de ayudarte, podrá ayudar, pero si es la voluntad de Dios, no se pueden mandar solos, por más que quisieran, porque puede ser que Dios decida que no puedes ayudarlo de lo que está pidiendo, puedes ayudarlo de otra manera, o te tienes que quedarte todavía, porque ese es su libre albedrío, es consecuencia de lo que está haciendo. ¿Ven? Entonces, miren, en ese nivel, inclusive, piden permiso a Dios. Dice, Padre de la creación infinita, permite una vez más, por misericordia, que tus mensajeros excelsos sean portadores de tu inspiración celeste para esta casa consagrada a los júbilos de tu bendición. Señor,
fuente de toda la sabiduría, disipa las sombras que aún persisten en nuestros corazones, impidiéndonos la gloriosa visión del porvenir que nos reservaste. Haz vibrar entre nosotros el pensamiento augusto y soberano de la confianza sin mezcla y dejarnos percibir la corriente benéfica de tu bondad infinita, que nos lava la mente mal despierta y aún contaminada por oscuros recuerdos del mundo carnal. ¿Ves? Se la estaban dando a André, y seguramente todos los colaboradores más sencillos que estaban allí tuvieron esas reminiscencias, esos recuerdos de sus familias. Ayúdanos a recibir dignamente a tus dedicados emisarios. Focalizando la mente en nuestros trabajos, el instructor prosiguió en otra inflexión de voz. Sobre todo, oh Padre, bendice a tus hijos que parten camino de los planos inferiores, sembrando el bien. Reparte en ellos, humildes representantes de tu grandeza, tus dones de infinito amor y de inagotable sabiduría, para que se cumplan tus sagrados designios, la voluntad de Dios. Pero por encima de todas las concesiones, proporciónales algo de tu divina tolerancia, de tu complacencia sublima, de tu ilimitada comprensión, para que satisfagan sin desesperación y sin desánimo los deberes fraternales que les corresponden, ante lo que ignoran aún tus leyes y sufren las consecuencias de los desvíos crueles. O sea, ¿se acuerdan que iban a ir unos a trabajar con los locos, otros iban a trabajar con los niños huérfanos, y otros iban a ayudar a 5 espíritus a desencarnar, ¿no? Los 3 grupos estaban allí. Se cayó el orientador del santuario y dentro de la imponente quietud de la cámara vimos que el paisaje formado de sustancia mental comenzó a iluminarse inexplicablemente en sus mínimos contornos. Parecía que un sol reducido surgía a nuestra vista bajo la pieza del cielo en el singular cuadro. Rayos brillantes penetraban el fondo esmeralda y venían a reflejarse en las aguas. Cornelio, con las manos erguidas hacia arriba, pero sin nada que semejase un ritual, en vista de la sencillez espontánea de sus gestos, exclamó: bienvenido sea el portador de nuestro Padre amantísimo. Porque en el mundo espiritual no hay rituales, o sea, no es que está haciendo, tiene que hacer así para recibirlo, o así para recibirlo, o así para recibirlo, no, es algo espontáneo, no es un ritual. Pero le dio la bienvenida al portador de nuestro Padre amantísimo. En ese instante, bajo nuestros ojos atónitos, alguien apareció en el gabinete entre la vegetación y el cielo. Alguien se materializó. La primera vez que vi un espíritu materializarse fue cuando tenía 12 años. Y se materializó en la puerta de la habitación. Yo estaba casi por dormir, mi hermano estaba bañándose, compartíamos la habitación. Y entonces empezó una pequeña lucecita, 2 lucecitas, 3, y empezaron las lucecitas a juntarse, y un espíritu se materializó. La primera vez que vi un espíritu así materializarse, que no se compara con esto, por si acaso. Pero acá dice, era un sol que comenzaba a aparecer allí. Pero ellos se materializan, sí se materializan. Y se parecía a un sacerdote de un culto desconocido con una túnica de lirios. Conocen los lirios, ¿no? Los lirios del campo. Por eso me hago acordar que dice de que nunca nadie se vistió con una túnica tan blanca como los lirios del campo, cuando hablaba Salomón. Ni Salomón, en su mayor riqueza, puede tener la belleza de los lirios del campo, ¿no? La inmaculada, la forma tan blanca y diáfana que tiene. Con un rostro simpático de anciano, se presentaba rodeado de una luz indescriptible y su mirada nos mantenía extasiados y presos en una mezcla de veneración y encantamiento, sin que nos fuese posible cualquier fuga mental de su sublime presencia. Se le veía solo la parte superior y me parecía que sus miembros inferiores se ocultaban naturalmente en el abundante follaje. Sus brazos y manos se revelaban con todos los detalles anatómicos, porque con las diestras nos bendecían en un gesto amplio, manteniendo en la otra mano un pequeño rollo de pergaminos brillantes, dejándonos percibir un dorado cordón atado a la cintura. Visiblemente sensibilizado, el director de la casa le saludó por su nombre, o sea, lo conocía. Bienvenido, venerable Asclepios. El emisario, con voz clara y seductora, nos deseó la paz de Cristo, y enseguida nos dirigió la palabra en un tono inexpresable en el lenguaje humano. Me abstengo aquí de cualquier traducción incompleta e imperfecta, atendiendo a imperativos de conciencia. No habló, mental fue todo.
Por eso él se abstiene de cualquier traducción incompleta e imperfecta. Le oímos presos de una infinita emoción, sin que ninguno de nosotros contuviese la lágrima. Esa es la primera reacción que tiene uno al ver a un espíritu superior a uno. El verbo del admirable mensajero que llegaba de los planos superiores, trayéndonos la bendición divina, nos caía en el alma de modo intraducible y nos despertaba el espíritu eterno para la infinita gloria de Dios y de la vida inmortal. No conseguiría describir lo que pasaba dentro de mí. Jamás había escuchado a alguien con aquel misterioso y fascinante poder magnético de fijación de las enseñanzas de la que se hizo emisario. Y eso que Andrés Luis ya había asistido, ¿se acuerdan? En nuestro hogar, cuando se presentaban espíritus adelantados, pero no como este. Este era ya mucho más adelantado de los que ya había podido él recibir mensajes en nuestro hogar. Al bendecirnos, al término de la maravillosa alocución, irradiaban de sus diestras muy blancas pequeños focos de luz, en forma de minúsculas estrellas que se proyectaban sobre nosotros, invadiéndonos el tórax, la frente, y haciéndonos experimentar el júbilo inenarrable de quien sorbe feliz, vigorosos y renovadores alientos de la vida. Hubiéramos querido prolongar indefinidamente aquellos minutos divinos, pero todo hacía creer que el mensajero estaba presto a despedirse. Sin embargo, interpretando el pensamiento de la mayoría, Cornelio dirigió la palabra y preguntó humildemente si los hermanos presentes podrían hacerle algunas preguntas. El mensajero celeste asintió sonriendo en un gesto silencioso, dándome la impresión que guardaba semejante pedido. La hermana Sempronia, que dirigía por primera vez un grupo de socorro al servicio de amparo a los huérfanos, fue la primera en consultarle. Venerable amigo, dijo con transparente sinceridad, tenemos algunos cooperadores en la tierra que esperan de nosotros una palabra de orden y estímulo para proseguir en los servicios a los que se dedicaron fielmente de corazón. Desde hace mucho tiempo experimentan persecuciones declaradas y toleran el sarcasmo continuo de adversarios gratuitos que hieren su espíritu sensible atacando sus mejores esfuerzos a través de infinitas maldades. Innegablemente no ceden ante los fantasmas de la sombra y movilizan las energías en el trabajo de resistencia cristiana. Ejerciendo funciones de colaboradora en esta expedición de socorro, que ahora dirijo por primera vez, conozco de cerca la dedicación de nuestras amigas, que nuestras amigas testimonian en la obra sublime del bien. Pero ignoro que padecen heroicas y leales hace casi 30 años sucesivos ante el asedio de enemigos implacables y crueles. Nuestra lucha como espíritus encarnados y ellos como espíritus desencarnados es contra las fuerzas del mal, que son espíritus también, pero han decidido, utilizando mal su libre albedrío, en apartarse de las leyes divinas y nos combaten, tanto a encarnados como a desencarnados. Somos enemigos implacables y crueles. Después de un corto silencio que nadie se atrevió a interrumpir, la consultante concluyó preguntando, ¿qué debemos decirle, respetable amigo? ¿Con qué palabras esclarecedoras y reconfortantes mantendremos su ánimo en tan larga batalla? Con el alma vuelta hacia vuestro deber, aguardamos de vuestra generosidad el consejo oportuno. Vimos entonces lo inesperado. El mensajero oyó, paciente y bondadoso, revelando gran interés y cariño en su expresión. Y después que Sempronia dio por terminada la consulta, retiró una hoja entre los pergaminos muy blancos que traía de modo intencional y la abrió a nuestra vista, leyendo todos nosotros el versículo 44 del capítulo 5 del Evangelio del apóstol Mateo. ¿Y qué dice? El versículo 44 del capítulo 5 del Evangelio del apóstol Mateo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. O sea, Jesús ya nos había dicho, nos había dado la instrucción, pero nosotros, es difícil esa instrucción. ¿Quién puede amar a su enemigo? ¿Quién puede bendecir a la que lo maldice? ¿Quién le hace el bien a la que te odia? ¿Y quién ora porque el que te persigue te calumnia? Nadie. Hacemos el esfuerzo, no de amar al enemigo, al menos no desearle el mal, ya es bastante.
Bendecir a los que me maldicen, bueno, eso sí, pero de lejos, pero de cerca te me cuesta. Hacer el bien al que me odia, todavía me falta hacer el bien para el que me odia. Pero no le hago el mal, y avancé un poquito. Y orar por los que me persiguen y calumnian, sí, eso sí estamos orando. Por el que me quiere dar daño, que me persigue, que habla mal de uno. Eso sí puedo hacerlo. Pero el amar sería un hipócrita, un mentiroso. Todavía no estoy. Y seguramente muchos de ustedes ni siquiera empiezan con el primero. Todavía desean el mal. Hoy día le pregunté a un paciente, ¿tú eres resentido? Bueno, no sé si soy resentido, creo que no, creo que sí. Ya, ¿tú eres capaz de olvidar lo que te hicieron? No, entonces tú eres un resentido. Fue sincero, no me dijo, no, no puedo olvidarme. Entonces no lo perdonas, eres un resentido. El proceso de esclarecimiento e información no podía ser más directo ni más educativo. Transcurrido algunos instantes, Sempronia exclamó humildemente: comprendo, venerable amigo. El emisario, sin ninguna afectación de los que enseñan por amor propio, comentó: los adversarios, cuando son bien comprendidos y recibidos cristianamente, constituyen un valioso auxilio en nuestra jornada hacia la unión divina. La síntesis verbal condensaba explicaciones que solamente serían objeto de largos discursos. A mi modo de ver, no obstante la belleza y la edificación de la enseñanza recogida, el método no recomendaba que manifestásemos preguntas por nuestra parte, pero el hermano Raimundo del grupo socorrista dedicado a la asistencia a los locos tomó la iniciativa y preguntó: tolerante amigo, ¿qué hacer ante las dificultades que afrontamos en los servicios adyacentes a nuestra tarea? Además de la dedicación de nuestros deberes, junto a los desequilibrados mentales de la corteza terrestre, vengo asistiendo a un grupo de hermanos encarnados que no están interpretando las obligaciones evangélicas como debían. Nos convocan a la colaboración espiritual pronunciando bellas palabras, pero en el terreno práctico se alejan de todas las actitudes verbales de la creencia consoladora. Mira, lo repito, o sea, encarnados, nosotros somos encarnados, dice, convocamos a estos espíritus a la colaboración espiritual pronunciando bellas palabras, pero en la práctica nos alejamos de todas las actitudes verbales de la creencia consoladora. Aprecian las discusiones injuriosas, fomentan el sectarismo, ser sectario, ¿no? Creer que son poseedores de la verdad. Nosotros los espíritas, o espírita que me diga, bueno, el espiritismo es el único camino de la verdad. Yo le digo, no, tú eres un sectario, es mentira. No es el único camino. Es uno de los caminos. Que tenemos más esclarecimiento que otros, sí. Pero el camino verdadero es el bien. Entonces, si hay un hermano que pertenece a otro pensamiento religioso, a otro pensamiento filosófico, a otra doctrina, y está haciendo el bien a su hermano, está en el camino, son tonterías. Entonces el sectarismo hace de que no, esa iglesia no tiene la unción, esta otra no, este está perdido, nosotros somos los únicos, o sea, si no vienes aquí, te vas al infierno. Y bien claro lo dijo Kardec: fuera de la caridad, porque antes decía fuera de la iglesia. El primer enunciado de la iglesia era fuera de la iglesia no hay salvación. Y él tiró al tacho eso y hizo fuera de la caridad no hay salvación. Dice, dan gran aprecio al individualismo inferior que no tiene en cuenta el esfuerzo ajeno, por más noble que éste sea. Si yo veo que hay una iglesia, y se llame lo que sea, ¿no? Y que está practicando el bien, tiene comedores, ayuda a gente, ayuda a los desposeídos, a viudas, visita a los enfermos, y puedo decir, ese no está porque no hace esto que hacemos nosotros, ¿no? Porque no cree en la reencarnación. ¿Y qué te vale a ti creer en la reencarnación si no eres capaz de practicar el bien? ¿De qué te sirve? Al contrario, tiene más deuda, porque sabías que hay una reencarnación y sigues cometiendo errores y haciendo daño. Tiene más culpa que aquel que no sabe. Casi siempre se entregan allí a riñas interminables y pierden el tiempo estudiando cómo hacer valer las limitaciones que les son propias. Por más que le enseñamos la humildad, recurriendo no a nosotros, sino al ejemplo eterno de Cristo, más se convierte en crítico sin piedad, no solamente uno de los otros, sino de sectores y situaciones, personas y cosas que no les interesan, incentivando la malicia y la discordia, los celos y la negligencia espiritual.
No obstante, se reúnen metódicamente y nos llaman a la cooperación en sus trabajos. ¿Qué hacer, respetable orientador, para evitar mayores perturbaciones? A ver, que escuchemos qué consejo les da este espíritu tan elevado. El mensajero esperó que acabase y enseguida, muy tranquilo, repitió la operación anterior. Y tuvimos entre nuestros ojos otro pergamino con la inscripción del versículo 11 del capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, acuérdense, Pablo, es el padre de la iglesia. Pablo lo perseguía. Jesús, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Era miembro del Sanedrín, era un fariseo y fue el que mató a Esteban. ¿Se acuerdan? Pablo y Esteban, lean ese libro, hermoso, es uno de los libros más hermosos que he leído, espírita, Pablo y Esteban, lo recomiendo, para que vean cómo fue realmente la conversión de Pablo, de Saulo, y se cambió el nombre a Pablo. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un discípulo y le dice esto: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Repito, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, si yo estoy dentro de un grupo, puede ser espírita, donde es puro teoría y puro bla, 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 y puro criticar al otro, y no hacemos nada, empezando por uno mismo, tomo pie polvorosa y me retiro. No estoy para ahí, porque no quiero hacer coro. ¿No es cierto? Le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Permaneció Raimundo a la expectativa, por lo que creímos que no había interpretado la advertencia como debía, pero la explicación sintética del visitante nos hizo esperar. El discípulo que sigue las virtudes del maestro, aplicándolas a sí mismo, huye de las inutilidades del plano exterior, acogiéndose al santuario de sí mismo, y auxilia a nuestros hermanos imprevisores y perturbados, coléricos e ingratos, sin contaminarse. Difícil, ¿no? Porque muchas veces uno no quiere estar contra la corriente. Si todos hacen esto, como rebaño, uno va, pues, ¿no? Uno no tiene que contaminarse, pero también denunciar esas cosas. Registrando las palabras sabias de Asclepios, Raimundo pareció despertar hacia la verdad y murmuró algo desilusionado. Aprovecharé la lección. Un nuevo silencio se verificó entre nosotros, pero la hermana Luciana, que integraba nuestro pequeño grupo, tomó la palabra y preguntó: esclarecido mentor, esta es la primera vez que voy a la corteza en tarea definida de socorro. ¿Podéis proporcionarme, por favor, la orientación que necesito? El emisario, que parecía traer respuestas bíblicas preparadas de antemano, le dobló una nueva hoja y leímos: admirados, el versículo 9 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol de los gentiles a los tesalonicenses. Pablo escribía cartas. A Pablo le mandaban cartas diciéndole situaciones que estaban ocurriendo en distintas ciudades, ¿no? Y él contestaba. Por eso se llama carta a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses. Son cartas, las epístolas son cartas. Y dice: sobre la caridad fraternal no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos estáis instruidos por Dios que os améis unos a otros. Algo confundida Luciano observó: reverente. Comprendo. El evangelio aplicado, comentó el mensajero delicadamente, nos enseña a improvisar los recursos del bien en situaciones más difíciles. Se hizo de nuevo una extrema quietud en la cámara, tal vez por nuestro pésimo hábito de largas conversaciones sin provecho, adquirido en la corteza planetaria. No encontramos gran encanto en aquellas respuestas francas y directas, sin cualquier lisonja a nuestro personalismo dominante. O sea, era tan directo y tan concreto y tan conciso como a veces quisiera que sean las reuniones que tenemos nosotros, concretos, concisos, y no bla, 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 la lengua. Nos vamos por las ramas, bajamos, subimos, y tal, regresamos otra vez. Fueran así, serían formidables las reuniones. ¿Qué hacer? Dice. Notando que Sempronia, Raimundo y Luciana eran el blanco de esta indiscreta curiosidad, Cornelio preguntó a Asclepios como si fuera un simple aprendiz: ¿qué hacer para conservar alegría en el trabajo, perseverancia en el bien y consagración a la verdad? El mensajero le contempló con una sonrisa de aprobación y simpatía
identificando el acto de amor fraternal, y desarrolló un nuevo pergamino en el que se leía el versículo 10 y 6 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. O sea, primera de Pablo a los tesalonicenses. Regocijaos siempre. Y enseguida habló jovial. La confianza en el poder divino es la base del júbilo cristiano que jamás deberemos perder. La confianza en el poder divino. Y eso me hace recordar, lo compartí con ustedes, el día de ayer tuve un sueño, tuve en el mundo espiritual, y entonces apareció una escena que me veía, no mayor, sino me veía dentro de 1 año, 2 años seguramente, y entonces me traían una niñita que habían rescatado de la selva, que no hablaba castellano, chiquita, 4 o 5 años, niña más, pero toda así, bien descuidada. Entonces yo le dije a uno de mis colaboradores, no voy a decir el nombre, porque ya vi quiénes iban a colaborar, son del grupo de acá algunos, ¿sabes? Y entonces le dije a ella, le dije, mira, llévala esta hermanita y la haces, las bañas, le sacas todos los piojitos que tiene, ¿no? Y la traes bien vestidita, le das algo de comer para después, porque no habla castellano, no entendía, pero nuestras miradas brillaban, ¿no? Era una de amor por esta niñita. Y después me trajeron a 3 niñitos que lo traían de Ayacucho. Era uno chiquitito, un varoncito, y una niñita más, ¿no? Más o menos. El chiquito tenía ni 4 años, 5 y 7 años la mayorcita. Entonces yo decía, y me preguntó una de mis colaboradoras, y solo vi colaboradoras mujeres, ¿sabes qué interesante? No vi hombres, ¿no? Debe ser que más va a ser las colaboradoras y más que son niñas. Decía, pero nosotros solo recibimos niñitas. Y entonces me acuerdo que vi a la mayorcita, que me entendía porque hablaban quechua, pero me entendía ella en castellano, y se puso a llorar, caían sus lágrimas. Y entonces dije, ¿por qué lloras? No quiero separarme de mi hermanito. Y entonces yo dije, vamos a hacer una excepción. Nosotros no tenemos hombrecitos, estamos haciendo ya, empezando a hacer un instituto especial para niños, pero nosotros no tenemos niñas. Y entonces, bueno, que la atendamos, ya está. Me miraba a mis colaboradoras que estaban allí, que no voy a decir su nombre, y me dije, vamos a hacer una excepción, a todos vamos a atender así. Y entonces, preguntándome allí, haciendo otras tareas, dije, ¿y cómo se llama este instituto? ¿Cómo se llama este orfelinato? Y entonces volteo y miro en la pared que estaba bien escrito, el hogar del padre Germán. Así se va a llamar el orfelinato, el hogar del grande, así. Y regresé de mi sueño muy contento, porque si ya estamos, el mundo espiritual nos está poniendo eso, porque es nuestra próxima misión, nuestro próximo trabajo de la Casa Espírita Padre Germán. Qué lindo, ¿no? Entonces, porque tengo confianza en la providencia divina, Él nos va a proveer, Él nos va a proveer. Y no doy más detalles, porque hay muchos más detalles, ¿eh? Pero no le voy a decir más, ahí nomás. Enséñanos siempre, dice, la confianza en el poder divino es la base del júbilo cristiano que jamás deberemos perder, jamás. El instructor Cornelio meditó algunos momentos y rogó con humildad. Enséñanos siempre, venerable hermano. Transcurrieron algunos minutos sin que los demás utilizasen la palabra. Haciendo mención de despedirse, el sublime visitante comentó afable. En la medida en que nos integramos en las propias responsabilidades, comprendemos que la sugestión directa en las dificultades y realizaciones del camino se debe buscar con el supremo orientador de la tierra. Cada espíritu, heredero e hijo del Padre Altísimo, todos nosotros somos herederos e hijos del Padre Altísimo. Los espíritus equivocados también son hijos del Padre Altísimo. Dice, en un mundo de por sí con sus leyes y características propias. Solo el maestro tiene bastante poder para trazar directrices individuales a los discípulos. Inmediatamente después nos bendijo, cariñoso, deseándonos buen ánimo. Reconfortados y felices vimos al mensajero apartarse, dejándonos envuelto en una onda de oloroso e inexplicable perfume. Ambos auxiliares que se mantenían en sus puestos retiraron las manos del gabinete y después de efectuar varias operaciones magnéticas, desapareció la pintura mental, volviendo la pieza de cristal a su aspecto primitivo. Volviendo a la libre conversación, grandes preguntas acudían a mi cerebro. No me contuve. Con el permiso de Jerónimo y como líder de compañeros tan curiosos e investigadores como yo mismo, me acerqué a Cornelio y le hice una gran cantidad de preguntas. Me comentó amablemente. Pero no tuviste el valor de preguntarle directamente a Asclepio. Pero ahora sí le preguntaba. Asclepio pertenece a la comunidad redimida del plano de los inmortales. Mire, ¿eh? Pertenece a las comunidades redimidas del plano de los inmortales en las regiones más elevadas de la zona espiritual de la tierra.
Vive muy por encima de nuestras nociones de forma, en condiciones inapreciables a nuestro concepto actual de la vida. Ya perdió todo contacto directo con la corteza terrestre y solo podría hacerse sentir por allá a través de enviados y misioneros de gran poder. Es apreciable su sacrificio viniendo hasta nosotros, no obstante la mejoría de nuestra posición en relación a los hombres encarnados. Viene aquí muy raramente. Sin embargo, algunas veces otros mentores de la misma categoría nos visitan por piedad fraternal. ¿No podíamos a nuestra vez alcanzar el plano de Asclepios con el fin de conocer su grandeza y sublimidad? Pregunté. Muchos compañeros nuestros, nos aseguró el instructor, por méritos naturales en el trabajo, alcanza la posibilidad de ascender, no solo a las esferas superiores del planeta que nos sirven de morada, sino también a los círculos de otros mundos. Fíjense qué interesante, uno va subiendo, pero por méritos, méritos. Si Dios nos da la misión de hacer realidad lo que ya veo, vislumbro, de hacer realidad este hospicio, este hospicio le llaman, orfelinato, vamos a tener méritos naturales, por supuesto, vamos a tener méritos, porque ahí no va a ser nada pagado, es voluntariado. Y uno de ustedes me va a decir que quiere ser misionera, no digo el nombre, que quiere dedicar su vida a eso. Qué interesante, decía yo, qué interesante. No solo las esferas superiores del planeta nos sirven de morada, sino también círculos de otros mundos. ¿Que hay otros mundos? Por supuesto que hay otros mundos, habitados por supuesto, como nosotros por supuesto, y como espíritus más elevados. Por supuesto, si no, ¿de dónde viene Alción? ¿Si dónde vinieron de Capela? Espíritus. Sonrió y añadió, sin embargo, no debemos olvidar que la mayoría efectúa esa ascensión solamente en calidad de viajeros, en proceso estimulante del esfuerzo personal, como lo hacen los jóvenes estudiantes, pasando rápidamente por los institutos técnicos y administrativos de las grandes naciones. Son aún raros los hijos del planeta en condiciones de representarle dignamente en otros orbes y círculos de vida a nuestro sistema. No me dejé impresionar y proseguí preguntando. ¿Pero Asclepios no reencarnará más en la Tierra? El instructor gesticuló significativamente y aclaró. Podrá reencarnar en misión de gran beneficencia si quisiera, pero intervalos de 5 a 8 siglos entre las reencarnaciones. Porque ya no necesita reencarnar, pero puede hacerle una bendición que reencarne él, pero no en 100 años, sino en 5 a 8 siglos. Oh Dios, exclamé, qué grandioso estado de elevación. Constituye un sagrado estímulo para todos nosotros, agregó el mentor muy atento. Debemos creer, pregunté admirado, que ese es el más alto grado de desarrollo espiritual en el universo. El director de la casa sonrió, compasivo, ante mi ingenuidad y comentó, de ningún modo. Asclepio se encuentra entre los abnegados mentores de la humanidad terrestre. Comparte la soberana elevación de la colectividad a la que pertenece, pero, efectivamente, es aún una entidad de nuestro planeta, aunque funcionando en círculos más elevados de la vida. Debemos peregrinar mucho tiempo en el campo evolutivo para alcanzar sus pasos, pero creemos que nuestro visitante sublime suspira por integrarse en el cuadro de los representantes de nuestro orbe, junto a las gloriosas comunidades que habitan, por ejemplo, Júpiter, Saturno. Que Júpiter y Saturno están habitados por espíritus. ¿Dónde viven los? Yo hice esta pregunta a mis hijos, a Samuel. ¿Dónde viven los espíritus superiores? En el Sol. Ah, escuchaste la clase. En el Sol, dijo. Estrellita para Samuel. Y debe estar por ahí. Los componentes de esas, y a su vez esperan ansiosos el instante de ser convocados a las divinas asambleas que rigen nuestro sistema solar. Es una pregunta que me pueden hacer, ya se lo estoy contestando. Y Jesús, ¿a qué comunidad pertenece? ¿A qué colectividad pertenece? Jesús pertenece a los espíritus amadores. Son espíritus que llegan allá a la pureza. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar a esa pureza? Millones de años. Millones de años de reencarnaciones, y ya no después de reencarnaciones, a esas elevaciones como estaba viendo Asclepios, y a niveles hasta poder llegar a ser un espíritu puro. Por eso es el gobernador de la tierra. Los componentes de esa, a su vez, esperan ansiosos el instante de ser convocados, dice, a divinas asambleas que rigen nuestro sistema solar. Y eso me hace recordar, y no me quiero, que cuando la tierra hubo una reunión de estos espíritus, esas asambleas que rigen nuestro sistema solar,
Y entonces Jesús abogó por nuestro planeta, porque nuestro planeta iba a ser destruido por la maldad que teníamos. Entonces Jesús pidió que tuvieran misericordia del planeta. Entonces dijeron, si hace poco, se cumplió el tiempo, no hay una tercera guerra mundial, entonces tendremos misericordia con el planeta. Y llegó el momento que casi hubo una guerra mundial, porque iba a ser la destrucción nuclear de la Tierra. No hubo eso, pasó, pero Jesús se acercó a la Tierra. Ahora estamos pasando una epidemia mundial. En lugar de una guerra mundial, una epidemia mundial. Todo tiene sentido. Entre esas últimas están los que aguardan cuidadosamente y vigilantes el momento en que serán llamados a colaborar con los que sustentan la constelación de Hércules, a cuya familia pertenecemos. Los que orientan nuestro grupo de estrellas aspiran naturalmente a formar un día en la corona de genios celestiales que amparan la vida y la dirigen en el sistema galáctico en el que nos movilizamos. Y sabe, mi amigo, que nuestra Vía Láctea, vivero y fuente de millones de mundos, es solamente un detalle de la creación divina, un pedazo del universo. Por eso yo digo, Señor, ¿cómo puede ser tan obtuso una persona a decir, no creo en Dios? Es increíble. Es tanta su soberbia y su orgullo, o su enojo en otra encarnación con Dios, que niegan a Dios. Y nosotros somos una minúscula parte de un... No podemos, nuestra mente no llega a alcanzar toda la creación en todo el universo. Las nociones del finito terminaron la reunión encantadora en el santuario de la bendición. Cornelio nos extendió la mano deseándonos felicidad y paz, y nos despedimos bajo una enorme impresión entre la nostalgia y el reconocimiento. Estamos viendo allí, ¿no? Ya se te están mencionando más, nos están ampliando nuestra visión. Nosotros somos el único planeta habitado en esta porción, la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es inmensa, millones de mundos, y vamos a pensar todavía, como decía la Iglesia Católica en la Edad Media, que éramos los únicos seres habitados, que habitábamos el universo. Yo hubiera dicho, no, no es verdad, me hubieran quemado una y otra vez, me hubieran rostizado, porque eso es lo que hacía la Iglesia, mataba, quemaba, torturaba, porque no podía, la soberbia, el orgullo, si somos creación de Dios, no puede haber más que nosotros. Bien, preguntas hasta ahí, un poquito de agua. Respecto a la plastía que comentaba, ¿es posible que la ejerzamos al dormir en el mundo espiritual? No, no estamos en esa capacidad todavía. Eso se puede hacer cuando ya nos desprendemos del cuerpo físico. Una vez que me desprendo del cuerpo físico, el cuerpo se quedó, se murió, yo estoy allí. Cuando estoy durmiendo, todavía estoy ligado al cuerpo físico. Hay fluidos que me ligan todavía a mi cuerpo, y mi cuerpo está dormido. Por eso yo regreso. Recién cuando desencarno, voy a tener esa capacidad de acuerdo al nivel que he alcanzado y según el mérito que he hecho. Por eso les comentaba, pues si cuando yo vaya al otro lado y tengo los méritos suficientes, me voy a hacer una lifting, una lipo, me voy a hacer todo, me voy a poner jovencito, muchachón. Hay otros espíritus que les gusta estar viejitos, pero respetamos también. Pero yo, como me conozco, me voy a arreglar. Mi mamá se ha arreglado bien bonita. Bien bonita está mi mamá. Está como cuando tenía 55, 60 años, estaba gordita. Mi papá también. Se le ve bastante joven. Se ponen a esa edad. No es por vanidad, sino porque se sienten así, que se sienten mejor así. Pero hay otro, por ejemplo, como el espíritu de Becer, como un anciano. Ese es voluntario. Continúa va a hacer la cirugía completa, ¿no? Continúa la pregunta. ¿O es posible que los espíritus superiores lo hagan donde nosotros estamos? Me pasa que me levanto y veo formas con luces. Sí, pero esa forma de luces puede ser espíritus, pueden ser óbices, que son formas redondas, que pueden ser espíritus, como pueden ser pensamientos materializados. Pensamientos es energía. Pero no que un espíritu te vaya a materializar algo, no. Puede ser un espíritu mismo, ¿no?
Luego que Divaldo desencarne, ¿será un espíritu superior? Un espíritu bueno. Es probable Bueno, que encarne nuevamente después de mucho tiempo como Asclepios. sí, por supuesto. Uno tiene un espíritu siempre un peldaño más alto que uno. Si Johanna de Ángeles, que es un espíritu superior, viene a visitarlo y él puede meronizarla, y es su mentora, entonces no es difícil pensar de que Divaldo, cuando desencarne, se convierte en un espíritu superior, porque por méritos no le faltan méritos, ¿eh? No le faltan méritos. Tener el amor de poder hacer una fundación y haber salvado tantos niños que ha salvado él, dándoles educación, alimento, abrigo, vivienda y ejemplos morales, eso tiene un gran mérito. Sí, sí. Igual como Chico Xavier se convierte en espíritu superior. Es decir, que no es automático, que ellos rejuvenecen. Es por voluntad. Por eso se llama idioplastía. Hay unos que no tienen, pero, o sea, que no porque tengan la figura de una persona mayor no va a tener la agilidad de desplazarse, ellos ya no tienen, ellos se desplazan por el pensamiento, ¿no? Sino que es parte de uno, quieren sentirse mejor, qué sé yo, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Yo he visto a mi mamá más joven, mi mamá, ¿qué has hecho? ¿Te hablo de peluquería? ¿Qué te ha cambiado? Está más joven, sí, soy yo. ¿Está bien? ¿Qué lo va a criticar? Se puede solicitar la intersección de espíritus buenos para que hagan esas proyecciones y ayuden a rejuvenecer una tierra dañada por la minería ilegal, es decir, que ayuden a crear una tierra sana. Y los espíritus son los que hay dentro de las categorías de espíritus, hay espíritus encargados de la naturaleza. Hay espíritus encargados de la naturaleza. Por eso no está tan equivocado cuando se hace una ofrenda a la tierra. Muchos dicen, no, ese paganismo no está muy equivocado. El respeto que se le tiene a la naturaleza cuando estos hermanos intuitivamente hacen una ofrenda a la tierra. De ahí a más rituales ya tampoco, pero hay espíritus encargados de esto, sí, lo vemos en, ¿dónde está? En tantos libros. En las sombras del tiempo, mencionan que hay espíritus que han sido todavía espíritus, ¿cómo se llaman los espíritus estos? Elementales, así le ponen ese nombre. Espíritus elementales que son los que viven en las profundidades de la tierra y que tienen que ver, por ejemplo, con la minería, ¿no? Que tienen que ver con la tierra, tienen que ver con la agricultura. Y estos espíritus elementales, su tarea es esa, ¿no? De controlar las lluvias, controlar las irrigaciones, controlar. Y entonces, cuando hacen estas ofrendas, están haciendo ofrendas a estos espíritus, que es un paganismo. Yo no lo tomo como paganismo, es parte de la cultura de esa gente, que no le hace daño a nadie. No, Dios ofende. Ah, un momentito, ya metiste la pata. Dios no se ofende. Porque si ese es un acto de bondad, de expresión, de respeto a la tierra, yo mismo puedo participar en eso. Porque yo estoy diciendo mi respeto a la tierra. Y no estoy ofendiendo a Dios. Dios no se ofende. Más ofende que yo agarre, me tire una borrachera y le pegue a alguien, le pegue a mi esposa, me pegue a mis hijos. Eso sí podríamos decir. En el caso que, y tampoco Dios se ofende por eso, porque tú pagarás las consecuencias de lo que estás haciendo. Dios no tiene esos sentimientos humanos, queridos amigos. No le pongamos sentimientos humanos a Dios, porque si no, no sería Dios. Porque si Dios se enoja, no es inmutable. Dios no cambia. Dios es amor. No amor sexual o amor de nosotros. Amor eros. Sino es amor ágape, amor puro. El amor que tenía Jesús y nos tiene Jesús a nosotros. Ese es el amor. Entonces, si puedo pedirle a algún espíritu que me ayude, que ayude a la tierra, y si el espíritu lo ayuda, le puede ayudar. Sí, puede ayudar. No se va a quedar. Más, eso es su función. ¿No hay más preguntas, doctor? No hay más preguntas. Muy bien. Lo iremos temprano entonces. Que conste, ¿eh? No más preguntas. A ver. Entonces ya entendimos todo lo que hemos visto.
hemos visto de que hay una colectividad de espíritus superiores que viven en la zona más elevada de la Tierra. O sea, en la Tierra hay niveles espirituales, ¿no? Hemos visto las regiones inferiores, pero las regiones inferiores hay más abajo todavía, que más se llaman los abismos, donde está la ciudad tenebrosa, donde están los dragones rojos. Y la próxima semana voy a explicar lo que son los espíritus oscuros, los que han planificado todo este, para la redundancia, todo este plan de destrucción de la democracia en América Latina. Es todo un plan. No es así una casualidad. No es la casualidad que esté en Colombia todo estos desastres. No es casualidad que Perú esté luchando para no caer en el comunismo. No es casualidad, es un plan malévolo, el mal personificado. No es casualidad. Ya eso será la próxima semana. Muy bien. Al no haber más preguntas, no vamos a terminar esta clase. ¿No? Y como él tenía todas las respuestas, hay una pregunta de Karen. ¿La leíste o no la leíste? No, recién lo he escrito. Esos planes que ellos han concretado, ¿es dado a la vibración de la mayoría de personas? Claro, lo permite, pues. Estamos viendo de que la espiritualidad inferior, la mayoría, los malvados, han visto que nos acercamos ya 28 años de aquí para iniciar ya la era de regeneración, ¿no? ¿Se acuerdan? He explicado eso, hemos hecho conferencias sobre la transición al mundo de regeneración de la Tierra, sube su nivel moral, donde son desplazados los malos, son llevados en expulsión, son desterrados de la Tierra a otro mundo, Chavaquirón, donde estarán allí sometidos a los rigores de la naturaleza, como la Tierra fue en sus principios, aprendiendo, un poco abandonados, aprendiendo en el sufrimiento, en las reencarnaciones sucesivas que van a tener en ese lugar, hasta que puedan entender su error y su equivocación de dejarse de las leyes divinas. Dios no castiga por toda la eternidad, eso descartado. No es verdad. Si no, no sería Dios de amor. Y entonces vamos viendo de que se apuran ellos, pues, a hacer planes. Se apuran. No se van a quedar con los brazos cruzados. Son malvados, pero son tontos. Son sabios, pero de la maldad. Entonces planifican, hacen un plan. Y entonces la Tierra es aprovechada como escenario porque la mayoría del pensamiento es malo. Hay maldad. Entonces la psicósfera permite esto. Permite el crecimiento. Es igual que en un frasco de Petri, ¿no? Esos frascos que si uno pone una bacteria, un hongo, esa gelatina que está allí permite que se desarrolle ese parásito o esa bacteria, crece, pues. La Tierra está igual, está abonada de tal maldad de que todos estos movimientos, estos pensamientos encarnados, espíritus que encarnan a propósito, están encarnando para llevar a cabo este plan que viene hace ya años atrás, muchos años atrás, se está realizando ahora en América Latina, queridos hermanos. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y que nos inspire. Hasta el día lunes. Chao, hermanos, chao. Chao a todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Dios, chao, Juanita linda, chao, Marita.